eléctrica en Chiapas. Y la pregunta de esta noche tiene que ver precisamente con lo que se dio en el 10 de diciembre en los alrededores, en el interior de este estadio, sede del partido hoy entre Cruz Azul y los Gallos Blancos de Querétaro. Fue buena idea llevar este partido al 10 de diciembre. Gerardo Bobadilla, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Juan Carlos Zúñiga, un placer saludarles. Y bueno, fue buena idea. Pues de entrada no había de otra, porque habría que pensar también que por las situaciones que se presentaron en relación a estos encuentros que tuvieron que ser cambiados de escenario para que no se perdieran y de que después no pudieran realizarse o se vieran demasiado comprometidos por lo apretado del calendario, pues no había mejores opciones. Pero el problema es lo que se tradujo, que ya estaremos ahondando un poquito más adelante, la falta de seguridad que finalmente se manifestó en este escenario. Entonces no había de otra y falta de seguridad ante tal consecuencia. Pues yo creo que sí había de otra, mi querido Gerardo Bobadilla, jugarlo el lunes en el Estadio Azul con la seguridad, en fin, o jugarlo a puerta cerrada en el Estadio Azul después de estas consecuencias, algunos heridos, detenidos también. Y la misma pregunta es para ti, mi querido Juan Carlos Zúñiga. ¿Fue buena idea después de lo que se dio hoy en el 10 de diciembre llevarlo a este escenario, a Ciudad Cooperativa, que está dentro del municipio de Tula, donde hubo reportes de poca seguridad? ¿Cómo estás, Zúñiga? Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. No, definitivamente no fue una buena opción llevar el partido al 10 de diciembre. Sí había una solución, por supuesto, jugarlo el día lunes sin los seleccionados extranjeros del equipo de Cruz Azul. Los seleccionados nacionales sí hubieran podido tener participación, tal y como lo van a hacer con las Águilas del la América. Sobre advertencia, no hay engaño. Se habló desde un principio que no iba a haber las condiciones de seguridad adecuadas para este partido, que por la cercanía con Querétaro, mucha afición de Gallos iba a hacer el viaje a Jaso Hidalgo. Así fue tal. No hubo, por supuesto, el aforo suficiente para albergar a todas las personas que se dieron cita hoy en el 10 de diciembre. Y más allá de la derrota ante Cruz Azul, el problema de violencia que se vivió fue muy serio. Tuvieron que activar cuestión de gas lacrimógenos, hubo golpeados, hubo detenido. Había imágenes que yo veía de gente escalando el 10 de diciembre para meterse al estadio, los muchos que estaban en el puente. Lo peligroso del puente, porque sí quedó rebasado. Nos reímos y vemos a 3 personas sí en los partidos de Cruz Azul. Ahora, ojalá que la Liga MX no se escude el día lunes, o si es que en algún momento se les da la gana hablar, en decir que pues, fue una cuestión que no estaba bajo su control, ¿no? Por un problema, pues yo creo que es muy serio con la cuestión de los maestros. Escudarse en ese tipo de situaciones. Ya tendremos, en un momento más también vía telefónica a nuestro compañero Juan Antonio Dávalos, que estuvo cerca de todo esto que se dio. Haremos conexión con Juan Antonio Dávalos. Estamos también pronto por recibir las imágenes que se dieron. Perdón, Bob. Sí, nada más hay que recordar por la mención que estaba realizando que este cambio no se dio por Cruz Azul, por supuesto tampoco por los Gallos de Querétaro, sino por cuestiones de seguridad relacionadas con el informe de gobierno de este día 1 de septiembre. Así es que el equipo de Cruz Azul no fue el que motivó, ni mucho menos el que se dieran estas circunstancias. Claro, no se previeron otros acontecimientos como los que finalmente marcaron y mancharon de incidentes. De acuerdo, Bob. Pero el partido se tendría que haber jugado el sábado en el Azul. Se decía, o se dijo de parte del gobierno del Distrito Federal, por cuestiones de que no se garantizaba la seguridad. El juego de Pumas América, que es de alto riesgo, se pasa al lunes. El mismo jueves, la Presidencia de la República da a conocer que el mensaje al país, a la nación de parte del presidente Enrique Peña Nieto no sería en domingo, en Campo Marte, sino sería en lunes, se pasó a lunes, ¿no? Yo insisto, a partir de ahí no pudo haber un golpe de timón de nueva cuenta ante esas circunstancias. El mismo jueves se decía, el partido de Pumas América puede regresar de nuevo a domingo, dada la circunstancia de que no va a haber mensaje del presidente Peña Nieto el día domingo. Claro. Más allá de que se vaya a entregar el informe en San Lázaro, ¿no? Memo Vázquez optó por tener a su equipo completo. Finalmente, de nada le sirvió porque termina perdiendo el partido 2-0. Hoy con Amaranto Perea, con Joao Rojas, con Corona, con Torrado, con el Chaco que estarán en selección nacional. Insisto, los 3 mexicanos hubieran podido aplicar la misma que la América, Si llegaban 11.59 al centro de alto rendimiento, estaban dentro de las formas que marca el reglamento de la FIFA para una concentración de una fecha doble FIFA. Exactamente, y lo que es cierto es que de nueva cuenta pareciera que las decisiones de la Liga MX son cuadradas.
son cuadradas, que no son flexibles por parte de la Liga MX, porque hoy hay consecuencias. Y saludamos con mucho gusto a Juan Antonio Dávalos, quien ha estado allá en Ciudad Cooperativa, en esta zona de Tula, para que nos platique. Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy, antes, durante y después del partido entre Cruz Azul y Querétaro? Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, efectivamente. El problema es que no hubo la seguridad suficiente en dicho lugar. Con decirte, platicamos con un integrante de seguridad, el teniente Benítez, y nos decía que solamente había 60 policías para estar a cargo de los aficionados que llegaban del estadio 10 de diciembre, es decir, pues prácticamente una burla, por así decirte. Ese fue el problema, porque llegaron 2 camiones del Querétaro y dieron portazo, no fueron revisados que tuvieran, como se hace usualmente cuando ingresas a un estadio, te revisan. En esta ocasión no, los aficionados de Querétaro dieron portazo, se metieron incluso sin boleto, y entonces a la hora en que estaba llegando la sangre azul, los aficionados que ya estaban adentro del Querétaro empezaron a aventarles cosas, y esto provocó pues que se enojaran, los vinieron a retar. Primero desde la calle les empezaron a aventar cosas, luego se metieron al estadio y fue cuando empezó todo el relajo, ¿no? Por así decirlo. Así que fue un momento complicado. Fueron como 15 o 20 minutos en que las dos porras empezaron a agredir hasta que se empezaron a alejarlos de la sangre azul, y ya, te diré, unos 15 o 20 policías pues ya empezaron a replegarlos, luego regresaron y fue cuando empezaron a echar el gas lacrimógeno. Sí, fue una situación muy complicada y pues afortunadamente, por lo que sabemos, solamente hubo heridos. Hasta el momento no tenemos reporte de que haya sucedido algo más. Las imágenes que vemos, Juan Antonio, no son en Italia, no son en Argentina. No, son en México, son en nuestro país, en un partido de la Liga MX. ¿Hay reacciones con respecto a esto, Juan Antonio? Sí, platicamos con el teniente Benítez, quien es el encargado de seguridad de Tula, y esto fue lo que nos dijo al finalizar el partido, porque esto sucedió al principio, antes de que arrancara el compromiso. Al final del partido estuvimos al pendiente de que los equipos salieran bien, de que los aficionados de Querétaro también dejaran el estadio 10 de diciembre sin problema. Ya no sucedió nada y pudimos platicar con el teniente Benítez, quien es, como te digo, de seguridad de Tula. Estas son sus palabras. ¿No se preveía que fuera a pasar esto con la gente del Querétaro? ¿Quizás no se previno? Mire, nosotros prevemos, pero hay veces que se sale de control por una o dos personas que alteran el orden. Ese es el detalle, ¿no? Se previó, hay gente controlando el ingreso, la llegada, pero desde ahí se empiezan a distorsionar las cosas y se altera el orden. Por eso tuvimos que pedir apoyo de la Policía Estatal muy a tiempo, resguardamos y ya se controló todo. ¿Que hay de cierto que la porra de Querétaro entró sin boletos al estadio? Ahí sí desconozco, desconozco cómo hayan ingresado o cuál fue el mecanismo de ingreso. Lo que sí sabemos es que al inicio fue el conato de riña, pues. ¿Qué fue lo que desató este conato de riña? Del ingreso. No se dejan registrar, quieren meter vino, quieren meter cerveza, bueno, pues hay reglas y hay que obedecerlas, ¿no? Teniente, entonces no se cometió un error, o sea, ustedes no cometieron un error. Nosotros tratamos de controlar desde el momento en que se altera el orden, controlar el orden. Lo mantuvimos y hubo detenidos, están a disposición del juez conciliador en Tula y ahí van a ir a recogerlos las personas familiares. ¿Cuántas personas hay detenidas? 6 personas. Sí. ¿Pero todos de la porra de Gallos? De Gallos. ¿Y de lesionados tienen algún reporte? No, pues, varios, pero bueno, no los tenemos en un reporte tal cual, ya se retiraron. ¿Trasladado a hospital hubo de eso? No, desconozco, de eso sí, pero no creo que no, Pues ahí está Juan Antonio, es director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Tula, teniente del Ejército Mexicano, que recientemente tomó este cargo. ¿Algo más, Juan Antonio, que quieran preguntar ustedes también? Oye, Dávalos, yo sí quería preguntarte, por ahí no viste a alguno de nuestros compañeros también, ustedes mismos no pues recibieron algún tipo de golpe, no fueron afectados por el gas lacrimógeno. ¿Y en qué momento, que te quería preguntar, es que la policía decide empezar a aventar este gas lacrimógeno? Y empezaron a aventar el gas ya 20 minutos de que había iniciado la bronca. O sea, fue muy tardado. Yo creo que ese fue el problema, que la reacción fue muy tardía y esto permitió que los bandos de los dos equipos o los aficionados de los dos equipos se dieran pues con todo, ¿no? Y en cuanto al gas lacrimógeno, sí, a nosotros nos tocó. Nos tuvimos que lavarnos la cara, sentíamos, sobre todo Emanuel, un compañero que venía con nosotros, pues tuvo que terminar en la ambulancia, recibió un poco de oxígeno porque sí le llegó a afectar, como él tiene asma, también le
le perjudicó esta situación, y otros compañeros de otra televisora pues, le rompieron su cámara, les pegaron, en fin, sí estuvo un poco complicada la situación dentro del estadio, hay que aclararlo, o sea, sí se dio la bronca, una parte de la bronca fuera del estadio, pero también se dio dentro, para que después las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX no digan que fue a los alrededores. Aquí tenemos imágenes de que fue dentro del estadio. Ahí está lo que nos platicabas, ¿no? Sí, exactamente. Estas imágenes que estamos viendo son fuera del estadio, pero adentro la porra de Cruz Azul, de la Sangre Azul, se metió para pegarle a los aficionados de los Gallos Blancos de Querétaro, pero eso sí ya fue dentro del estadio 10 de diciembre. Oye, ¿no había más elementos de seguridad que fueran de otros municipios anexos para apoyar precisamente esto de salvaguardar la seguridad en el estadio para este juego? Pues mira, el teniente ya fuera de cámara nos decía que al principio habían 60, pidieron refuerzos y llegaron 20 más, o sea, 80, imagínate. 80 para una turba de ¿cuántos aproximadamente, Juan Antonio, pudiste? Pues mira, los del Querétaro venían 2 camiones, que yo creo que unas 120, 130 personas aproximadamente, si tomas en cuenta que también vienen algunos coches particulares. Y los de la Sangre Azul eran 3 camiones, entonces serán como 200 personas por mucho los que venían de la Sangre Azul. Y si eso le pones 220 que venían aproximadamente del Querétaro, como unas 350 personas tenían que controlarlo, solamente 60 policías en principio, llegaron 20 más, 80 policías estaban al resguardo de todo el estadio. Otra de las cosas, estos aficionados, Juan Antonio, ¿tenían boleto, los de Querétaro? Algunos tenían boleto, pero los que dieron el portazo no tenían boletos y fácil entraron unas 60, 60 personas sin boleto. Oye, otra de las cosas que platicábamos durante que tú estabas allá en Ciudad Cooperativa, que me decías que no detectaste en el ingreso a Ciudad Cooperativa, que es una desviación en la carretera México-Querétaro. ¿Nunca detectaste algún, ¿cómo se llama? Retén. ¿Algún retén? No vimos ningún retén. Mira, lo único que vimos eran los de seguridad de los lobos, por así decirlos, esparcidos durante, o más bien en el camino rumbo al estadio 10 de diciembre. Había, te diré, 10 elementos desde los últimos 4 o 5 kilómetros para llegar al estadio 10 de diciembre. Eran por mucho unos 10 lobos alrededor del estadio, nada más checando que todo, no hubieran problemas de vialidad sobre todo, pero retén, así decirlo, que policía que estuviera vigilando el arribo de las porras de ambos equipos, no, ni un solo retén. Oye, ¿se observaba si eran porristas credencializados o pseudo aficionados? No, pues mira, la verdad es que no pudimos checarlo bien, nada más vimos, en el caso del Querétaro, porque estábamos del lado de la porra del Querétaro, vimos que nada más bajaron del camión, vieron una puerta que estaba un poco abierta, aprovecharon, dieron portazos, se metieron, te diré unos 60, 70 se metieron, y los demás ya no pudieron hacer nada. Los policías que estaban resguardando ese lugar no pudieron hacer absolutamente nada para evitar que ingresaran algunos sin boletos y sin ser revisados como usualmente sucede en otros estadios. Pues Juan Antonio, muy completo tu reporte, buen regreso, y ahí está, como siempre lo hemos mostrado en TVS Deportes, estas imágenes, lamentable, que no quisiéramos reproducirlas, pero suceden en el fútbol mexicano y por eso hay que darlas a conocer, Juan Antonio. Sí, y ojalá que esto no vuelva a suceder, ¿no? Porque al final de cuentas también vimos imágenes de niños, ¿qué te diré? De una niña como de 8 años y otro niño de más o menos esa edad, pues lavándose la cara porque les había tocado el gas lacrimógeno. Al final de cuentas nosotros, como sea, no salimos adelante, pero ya niños de esa edad es complicado de repente verlos, y al final de cuentas también nos acercamos a una casa para que nos ayudaran y nos regalaran agua, y prácticamente nos cerraron la puerta, a pesar de que también había niños pidiendo agua para quitarle ese malestar que se siente cuando te cae el gas lacrimógeno. Caótico Entonces el día de hoy en Ciudad Cooperativa. Juan Antonio, un abrazo, buen regreso. Gracias, hasta luego. Ahí está. Y ayer a través de las redes sociales, la gente de Querétaro, no vamos a generalizar, las barras, los barristas, este grupo de aficionados ya amenazaban, había que vamos a tomar la ciudad, y la pregunta es, ante esto, ¿por qué no se toman las medidas preventivas para que no veamos este tipo de imágenes, este tipo de violencia en el fútbol? O sea, digo, lo peor, si ya Cruz Azul quería jugar con su equipo completo, no sé qué tan fácil hubiera sido, pues a puerta cerrada el partido en el 10 de diciembre. Era más que lógico
que iba a terminar rebasado este partido a la poca seguridad que hay en Jasso. Para la gente que no conoce Jasso Hidalgo, es una ciudad muy pequeña. O sea, de repente estás en el estadio y te emboscan, o sea, termina siendo emboscado. Yo creo que también no puedes decir, vamos a jugarlo a puerta cerrada, porque tendrías que tener medidas, operatividad, logística para contener a este tipo de personas. Independientemente de todo esto, también la cantidad de elementos mencionados que alcanzaron los 80 en el mejor de los casos, ¿cuántos de ellos estarían preparados para enfrentar una problemática como estas? Tentativamente, que no sabes qué va a ocurrir, por supuesto, pero ¿cuántos tendrían la capacitación para hacer este trabajo preventivo o de controlar a estos personajes como sucedió? Y el otro cuestionamiento es, ¿qué jefe policíaco autorizó que se lanzara gas lacrimógeno cuando había mucha gente? Vamos al corte comercial, regresamos con más aquí en TVC Deportes Total.